Qué gusto poder estar. Que cada uno de nosotros necesitamos descubrir propósito en nuestras vidas de parte de Dios, ¿vale? Y hoy quiero hablarte acerca de esto, pues no simplemente porque es mi tema preferido, sino porque creo que Dios me ha estado hablando en estos días mientras estaba leyendo la palabra. Y como te decía, hablarte de la importancia de tener propósito en nuestras vidas. Tener un norte en el cual enfocarnos y tener un norte no solamente en el cual enfocarnos, sino al cual regresar cuando sentimos que nos estamos desviando, ¿verdad? Eso es muy importante. Saber a dónde apuntamos, saber para dónde vamos, es importante porque si no, uno anda perdido, ¿verdad? Pero también es importante para que nos demos cuenta y sepamos identificar cuando nos estamos yendo para otra dirección. El que no sabe para dónde va, no sabe cuándo se pierde, ¿verdad? Porque simplemente anda por ahí, ¿verdad?, sin sentido en la vida. Y sobre todo, no solamente tener un norte o tener un propósito, sino que ese propósito esté alineado con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esto es tremendamente importante, ¿vale? Quizá en estos tiempos se habla mucho pues, de propósito, de sentido. Y a veces podemos cometer el error de estar en una búsqueda de una autorrealización personal, ¿vale? Pero no es de lo que yo te quiero hablar hoy. Buscar simplemente autorrealización personal, ahí estaríamos hablando de algo que solo tiene que ver conmigo, de algo que es egoísta, ¿verdad? Pero si tú estás aquí hoy y te consideras creyente, te consideras seguidor de Jesús, consideras que Jesús es tu Señor, el que gobierna tu vida, tu propósito o mi propósito debe estar conectado con el plan de Dios aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Marcos capítulo 1, versículo del 32 al 39. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, sus discípulos le buscaron. Dice, versículo 37, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Versículo 38, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y el título de este mensaje, lo que estaba resonando en mi corazón cuando estaba leyendo este pasaje es, para esto he venido. De verdad que esto calaba en mi corazón porque veía como una declaración de propósito saliendo de la boca de Jesús. Para esto he venido. Qué importante es saber para qué uno ha venido a este mundo. Eso es tremendamente importante. Te decía al principio me encanta hablar, pero veo la importancia de que cada uno de nosotros descubramos propósito y que ese propósito esté conectado con la voluntad de Dios, esté alineado con la voluntad de Dios. Y yo no sé si tú en algún momento de tu vida has pensado
cuál es tu propósito? ¿Has pensado para qué estoy en este mundo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te has hecho esta pregunta? Yo creo que es una pregunta bastante recurrente, a la que normalmente acudimos o nos preguntamos, nos cuestionamos, sobre todo en algunos momentos específicos de nuestra vida. ¿Para qué estoy yo en esta tierra? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Yo no sé si te lo has preguntado y no sé si quizá incluso te hayas tomado en algún momento el tiempo para escribirlo. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has pensado cuál es el propósito? Si tú eres creyente, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y con mi vida? Y te has tomado el tiempo de quizá escribirlo, borrar un poco, volver a escribir, ¿no? Y estar pensando, me gustaría tener claro de parte de Dios cuál es ese propósito. Mi declaración de propósito o declaración de misión. ¿Sabes qué? Esto es algo que lo hacen mucho las empresas. Tú has visto que cada empresa o cada negocio tiene una declaración de misión, de visión y también tienen unos valores. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. Porque lo que están diciendo es, esta empresa o esta organización ha sido creada para este objetivo, para este propósito. Y lo plasman, lo escriben. Yo no sé aquí, pero yo en Ecuador he visitado algunos lugares donde al entrar tenían su cuadro en la pared donde decía misión, visión y algunos hasta valores. Es decir, ¿por qué es importante? Por lo que te decía, ¿verdad? Porque esta empresa o esa organización va caminando y se asegura de siempre estar enfocado en ese propósito. Ahora, al pensar en cuál es mi propósito, pues en ocasiones podemos ser bastante generales. Yo también lo he hecho en muchas ocasiones con respecto a Dios. A ver, mi propósito en la vida es amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Porque eso resume toda la ley y los profetas. Eso sería algo bastante general, ¿verdad? O mi propósito en la vida, ahora que yo conozco al Señor, es glorificar a Dios. Eso está bien, está genial, pero es general, ¿verdad? O quizá pudiéramos ser un poco más específicos. Mira, definimos nuestra misión como la razón de ser de nuestra existencia. Lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que tú haces? Lo que nos guía y nos dirige a la hora de tomar decisiones importantes. ¿Qué es lo que rige las decisiones que tú tomas día a día? Sobre todo las decisiones importantes. Cuando uno tiene un objetivo muy claro, se asegura de que todas las decisiones importantes que toma en su vida no le desvíen de ese objetivo, ¿verdad? Porque si no, estaría yendo en contra de mi propia conciencia, de mi propia declaración de propósito. Entonces, lo que nos motiva y lo que nos inspira, piensa en estas cosas, ¿verdad? Yo te pongo un ejemplo. Mi familia y yo hace 3 días nos hemos mudado a Mollina, ¿vale? Nos hemos mudado a una casa. Y para nosotros eso es una decisión importante. Ahora, ¿y por qué nos mudamos ahí? Bueno, pues además de, mira, porque ahí quizás los alquileres son un poquito más baratos, porque también, bueno, pues ahí estaba la casa que nosotros deseábamos, que nos gustaba, o no, eso pueden ser cosas triviales. Pero hacemos este movimiento y vamos específicamente ahí porque lo que hacemos está relacionado con un propósito que entendemos que tenemos de parte de Dios. ¿Entiendes? O sea, no tomamos decisiones a la ligera, sobre todo decisiones importantes. Buscamos ese tipo de vivienda porque nosotros queremos dedicar nuestro lugar donde vamos a vivir a la obra del Señor, porque queremos ser influencia en ciertos lugares específicos, ¿vale? Entonces, cuando
nosotros en este caso pensamos en mudarnos, estamos valorando todo lo que tiene que ver con lo que entendemos que es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y espero que tú también hagas esto, según el propósito que entiendes que tienes de parte de Dios. Hace algún tiempo, y ahora vas a encontrarle un poco de sentido a esto, yo hace algún tiempo sí me tomé el tiempo de sentarme a escribir mi declaración de propósito, mi declaración de misión, y te la voy a compartir. Quizá a lo largo de los años tendré que ir ajustándola, perfilándola, matizándola, pero yo escribí esto hace algunos meses atrás. Ser un agente de transformación. Yo creo que el propósito de Dios con mi vida tiene que ver con ser un agente de transformación. ¿De qué manera? En mi caso, ¿de qué manera? Acompañando a otros en el proceso de crecer, descubrir y desarrollar sus dones. Ayudarles a encontrar su lugar en el plan global de Dios. Ser un pionero que comienza o apoya ministerios en lugares con poca presencia cristiana. Esto es lo que yo escribí hace meses atrás. ¿Por qué escribo esto? Bueno, pues después de haber tenido un recorrido con el Señor y analizar y decir, bueno, Señor, ¿cuál es la pasión que tú has puesto en mí? ¿Cuáles son los dones y talentos que tú has puesto en mí? ¿Y hacia dónde me has ido enfocando en todos estos años? Y dónde yo siento que mi corazón arde de pasión al servirte. ¿En qué áreas? ¿Haciendo qué? Entonces esta es mi declaración de propósito, mi declaración de misión. Por eso me voy a un pueblo donde entiendo que hay poca presencia cristiana, ¿vale? Podría haber buscado otro sitio más cómodo, no lo sé, ¿verdad? Pero ese es uno de los motivos, de los propósitos. Se alinea, o sea, tomar esta decisión importante como mudarse está alineada con mi declaración de propósito, ¿entiendes? No digo que yo haya alcanzado esto todavía, no digo como Pablo, ni que ya sea perfecto, pero lo que sí es que me enfoco en este propósito, me enfoco en la meta. Ahora, decirte que Jesús hizo varias declaraciones de propósito a lo largo de su ministerio que dejaban claro para qué había venido y cuál era su misión. Y yo quiero compartirte en esta mañana, de manera muy breve y muy sencilla, 9 versículos en los 4 evangelios. Me he tomado el tiempo de mirar en los 4 evangelios en qué versículos o en qué pasajes Jesús está haciendo una declaración de propósito, ¿vale? Y quiero compartirlo contigo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahí, pues este pasaje está en medio de ese famoso sermón del monte, donde Jesús, ¿no?, está ahí en el monte y él empieza con las bienaventuranzas, pero luego sigue compartiendo, sigue hablando de fundamentos, de principios acerca del reino de Dios. Y en esta porción, Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, no he venido para quitar, para anular la ley o los profetas. Dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y esta es la primera declaración de propósito que yo encuentro que sale de la boca de Jesús. Mira, yo he venido, y en muchas ocasiones Jesús dice, no he venido para esto, sino que he venido para aquello. Jesús está diciendo, yo no he venido a anular la ley que ya fue dada. Yo he venido a cumplirla. Y la cuestión aquí es, ¿por qué era esto importante? ¿Por qué era importante que Jesús dijera estas palabras? Porque lo que estaba ocurriendo en ese contexto donde Jesús había venido es que
los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, habían hecho mucho hincapié en la ley, en el cumplimiento de la ley, pero también habían cogido tradiciones que habían ido acumulando a lo largo de los años y le habían dado el estatus de ley. Esto es la ley de Dios. Esto hay que cumplirlo a rajatabla. Esto, el que cumple con esto es justo. El que cumple con esto es santo. Pero sin embargo, Jesús en Mateo 23, que no lo vamos a buscar, pero puedes tomar nota, en Mateo 23 le recrimina a los fariseos de que ellos se han olvidado de lo más importante de la ley. Los fariseos se habían olvidado de la justicia, que justicia habla de equidad, tratar a cada uno como se merece, ¿vale? Justicia, equidad. Se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la misericordia y se habían olvidado de la fe. Se habían olvidado completamente de esto. Y esto es lo que transmitían a todo el pueblo. Los fariseos rechazaban al pobre, rechazaban al enfermo, al que estaba en una condición de pecador, no había esperanza para él. Y Jesús dice, mira, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, a dar un testimonio verdadero de lo que significa cumplir la ley. Y mira, ahí en Mateo 5:17, versículo 20, perdón, en el versículo 20, no en el 17, Mateo 5:20, para que veas cómo termina esta conversación, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, está diciendo al público, mira, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Es decir, si tú practicas una religión como la que están practicando los escribas y los fariseos, no hay esperanza para ti. Porque la verdadera justicia es aquella que trata a los demás con equidad, aquella que muestra amor, misericordia, aquella que manifiesta fe, ¿vale? Entonces, ahí vemos una primera declaración de propósito de Jesús. Yo he venido para esto. He venido para no incumplir o abrogar la ley, sino para cumplirla. Acompáñame a Mateo capítulo 9, versículo 11 y 13. Mateo capítulo 9, versículo 11 y 13. Ahí vemos el llamamiento de Mateo o de Leví, el recaudador de impuestos, uno de los apóstoles del Señor. Para no leer todo el pasaje, pues Jesús está caminando por ahí y encuentra a este recaudador de impuestos, encuentra a Leví y le dice, ven y sígueme. Y este automáticamente deja su lugar de trabajo y le sigue. Él era recaudador de impuestos, era publicano. Mala fama entre el pueblo judío porque trabajaba para los enemigos, ¿verdad? Recaudando impuestos y no solamente recaudando impuestos, sino robando a su propio pueblo. Entonces, versículo 11, Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque después de que Jesús llama a Leví, a Mateo, no solamente Mateo comienza a seguirle, sino que le invita a su casa, le invita a cenar y en esa cena están pues todos los amigos de Mateo que eran más publicanos, gente de mala fama, ¿verdad? Y entonces por eso los fariseos se sorprenden y preguntan, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, y otra vez viene esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la verdadera justicia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, ¿no? Recuerda que a veces Jesús dice, no he venido para esto, sino para aquello. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
O sea, no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, ¿verdad? Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. He venido para esto. He venido para buscar a aquellos que necesitan arrepentirse. Aquellos que quizá por su condición pecaminosa, el sistema religioso de aquel tiempo no les ofrece ninguna esperanza. No les ofrece oportunidad de acercarse a Dios. Yo he venido a buscar a estos, yo he venido a llamar a estos que se consideran y que se ven como pecadores, los he venido a llamar al arrepentimiento. Por eso me relaciono con ellos, por eso como con ellos, por eso estoy con ellos. ¿Qué es lo que se esperaría? Y yo me pongo a pensar, si yo traigo esto al presente, pues lo normal es que estemos entre hermanos, entre cristianos, ¿verdad? Eso consideramos nosotros hoy día, ¿verdad? Siglo XXI, que esa es nuestra vida normal, estar con los hermanos de la iglesia. Pero a veces yo me he analizado y digo, caramba, yo es que no tengo la mínima relación con gente que no sea cristiana, ¿verdad? Pero Jesús tenía muy claro, y en aquel tiempo los fariseos se sorprendían por qué no está con nosotros en lugar de estar con ellos, ¿verdad? Pero es que Jesús tenía muy claro a qué había venido, ¿vale? Y Él había venido con un propósito muy específico, que era llamar pecadores al arrepentimiento. Y por eso se sentaba a comer con ellos. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Aquí nos encontramos una petición de la madre de dos de sus discípulos, la madre de Santiago y Juan, Mateo 20, del 26 al 28, y le está pidiendo a Jesús, oye, mira, Jesús, tengo una petición, cuando tú vengas en tu reino, ¿por qué no haces que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda? ¿Por qué no les das una posición de honor? No, mira que te lo estoy pidiendo de antemano, ya sabes, te lo estoy pidiendo con bastante tiempo, con antelación, para que ya cuando llegues tú te acuerdes, ¿verdad? No, ahí, ¿no? Como ahí ya haciendo peticiones a Jesús. Jesús dice, mira, pues eso no me corresponde a mí decir, quién se sienta a la derecha o a la izquierda, eso le corresponde al Padre, pero también te digo que ¿están dispuestos tus hijos a beber de la copa que yo voy a beber, a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? En pocas palabras, ¿están ellos dispuestos a sufrir por mi causa? Entonces, bueno, ahí si lees el pasaje, el resto de los discípulos se ponen celosos, ¿no? Empiezan a molestarse, que se creen esto, ¿no? Que van a estar a la derecha y a la izquierda. Pero ahí lo que leemos, dice versículo 26, Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, porque Jesús les está hablando de que, mira, los mandatarios, los jefes en las naciones, en las ciudades, se enseñorean de los demás. Les dan órdenes, hacen que los demás les sirvan, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está haciendo aquí una declaración de propósito y está diciendo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, date cuenta que Jesús tenía claro su enfoque. ¿Me entiendes? Y eso le ayudaba a mantenerse en el camino que tenía que estar, ¿verdad? Él tenía claro que había venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Date cuenta que en el ministerio de Jesús, alguien que hacía milagros, alguien que sanaba enfermos, alguien que echaba fuera demonios, y lo leíamos, ahora vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 1, 38, que era el texto que leía al principio. Lo fácil hubiera sido
que las multitudes se volvieran locas, que quisieran idolatrar a Jesús, que quisieran tenerle con él, ¿verdad? Y formar el gran ministerio milagroso de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y quedarse ahí en un lugar y que todo el mundo venga de todas las ciudades, ¿verdad? Y hacerse famoso y ya está. Pero Jesús no estaba buscando esto. Jesús no estaba buscando hacerse famoso. Jesús no estaba buscando tener un montón de multitudes que le siguieran. Pero eso podría ser quizá una tentación, ¿verdad? Para alguien que se empieza a volver popular. Jesús tenía claro para lo que había venido. Jesús no había venido, imagínate, en un ambiente así, ¿quién no querría servir a Jesús? ¿Quién no quería estar sirviendo al Maestro? ¿Quién no querría estar atendiendo a Jesús? Pero él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 1:38, que lo habíamos leído al principio, ¿verdad? Jesús está predicando en Galilea. Y Jesús, después de tener un tiempo, una noche donde vienen multitudes y él empieza a sanar y él empieza a echar fuera demonios, muy temprano, y esto también me atrae la atención, de que Jesús no dice, bueno, anoche fue una noche tremenda, ¿verdad? Una noche de gloria, de milagros, de sanidades, de liberación. Entonces hoy vamos a descansar. No, Jesús coge bien temprano y se va él solo a orar, ¿verdad? Se va a buscar la presencia del Padre. Él se va, me imagino que a recargar baterías, a buscar dirección con el Padre y sus discípulos le están buscando, ¿no? Y ahí viene Pedro, ¿no? Simón, Pedro, y entonces vienen los otros. Oye, que todo el mundo te está buscando. Y es lo que te decía antes. Pues qué fácil sería, vamos para allá, o sea, nos estamos haciendo famosos, ¿verdad? Pero él no dice esto, sino lo que él dice es, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús, he dicho antes, no había venido para hacerse famoso, ni para aglutinar multitudes. Había venido para proclamar las buenas noticias del reino, para proclamar el evangelio, y lo tenía claro. Por eso procuró seguir por las aldeas, por las sinagogas, por cada lugar, anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, teniendo misericordia de la gente, sanando enfermos, dándole alimento a los hambrientos. Para esto había venido. Lucas 19:10. Aquí tenemos la escena de Jesús en casa de Zaqueo. Jesús entra en Jericó, hay multitudes, Zaqueo, otro cobrador de impuestos, que se sube a un árbol para ver a Jesús, y Jesús, parece que él es el que está esperando a Zaqueo en lugar de Zaqueo a él. Oye, bájate porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Sabemos que estando ahí, no sabemos toda la conversación que Jesús tuvo con Zaqueo, pero lo que sí sabemos es que hubo un arrepentimiento en Zaqueo. Y él dijo, mira, yo voy a devolver por cuadruplicado si he estafado a alguien, yo la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y lo que vemos es que Jesús en ese pasaje de Zaqueo dice, la salvación ha llegado a esta casa. Él también es hijo de Abraham. Pero no hijo de Abraham por descendencia de sangre, sino porque ha creído en mí. ¿Me entiendes? Porque los que son hijos de Abraham, los que abrazan la promesa de Abraham son aquellos que creen, que tienen fe en que Jesucristo es el Señor. Y entonces él dice esto y termina diciendo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estaban murmurando, ¿qué hace este entrando ahí? ¿Qué hace este entrando en la casa de un pecador? O sea, ¿no le da vergüenza, no le da repelús de estar en casa de un publicano, de un cobrador de impuestos? Pero él está diciendo, mira, yo he venido
para esto. He venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Antes habíamos leído otro texto, que había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero no solamente a llamar, sino a buscar. ¿Sabes? Y esto habla de una búsqueda. Él está buscando y llamando, buscando al que está perdido, buscando para salvar. ¡Wow! Jesús había venido a esto. A él no le interesaban que las multitudes escuchen sus discursos. Había venido a buscar a aquellos que necesitaban ser salvados. Y esto es tremendo. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 39. Aquí tenemos la escena del estanque de Siloé. Otra confrontación ahí de Jesús con los fariseos. Hay un hombre ciego y la gente pues, se pregunta, y sus discípulos, ¿y por qué está ciego? ¿Quién ha pecado? ¿Él? ¿Sus padres? ¿No? Piensa que esta pregunta que están haciendo los discípulos de Jesús, la gente, nos da una idea de cómo se pensaba. O sea, que si está enfermo es por maldición. O sea, no hay otra. ¿Quién ha pecado? ¿Este o sus padres? ¿Quién es el pecador aquí? Y automáticamente maldición significaba rechazo. Tú no puedes alcanzar la santidad de Dios, ¿verdad? Y bueno, lo que Jesús hace en esta ocasión es escupir, hacer barro, lodo con su saliva, ponerle en los ojos a este hombre ciego y mandarlo a un estanque que se llamaba el estanque de Siloé. Cuando el hombre va, obedece, se limpia, se enjuaga los ojos y recobra la vista. Todo el mundo se sorprende. ¡Wow! Este era el que estaba ciego. Algunos ni se lo creen. Y después llega ahí al templo, ¿no?, con los fariseos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Darle gloria a Dios? No. Lo que hacen, este hombre no viene de Dios porque está sanando en un día de reposo. O sea, están viendo un milagro delante de ellos, están viendo un ciego de nacimiento que ha recobrado la vista y están diciendo, Jesús no viene de Dios porque está sanando en el día de reposo. ¿No? Si te das cuenta, Jesús no había venido a incumplir la ley, había venido a cumplirla. El día de reposo había sido hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo, ¿no? Y Jesús estaba manifestando, Jesús, Dios mismo en la tierra, manifestando su amor, su misericordia, su poder en un día de reposo. Pero sin embargo los fariseos están diciendo, no es válido porque te estás saltando la ley, ¿no? Te estás saltando el día de reposo. Y lo que leemos ahí es que dice Juan 9:39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? Que uno que literalmente era ciego ha recobrado la vista y otros que se creen que ven muchos se queden ciegos. ¿Entiendes? O sea, esto es lo que quería decir Jesús. Y aquí es fuerte porque dice, he venido para juicio. Pero no juicio a juzgar a todas las personas, ¿no? Porque ha venido a mostrar su misericordia. Ya bueno, hay una segunda venida que ahí sí, pues el Señor vendrá a reinar, a juzgar, habiendo dado bastante misericordia. Bien. Ahora, lo que estaba viniendo era a juzgar a aquellos que aparentemente diciendo que son los representantes de Dios, los representantes de la justicia, estaban entorpeciendo que otras personas se acerquen a Dios. A estos había venido Jesús a juzgar. Para juicio he venido yo a este mundo, pero para este grupo de personas. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús está ahí hablando y dice, el ladrón, está hablando del buen pastor, está hablando de la puerta, está hablando de Satanás y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mira, si tú quieres vida abundante, necesitamos estar en una correcta relación con Dios, ¿vale? Entonces Jesús estaba viniendo para esto. Estaba viniendo para que aquellos que creen tengan vida, y no cualquier tipo de vida, sino que la tengan en abundancia. El propósito de Dios, el plan de Dios es darnos una vida abundante. Ahora, cuando hablamos de abundante, pues no una vida de lujo, ¿verdad? Con todo lo que Dios quiera. No necesariamente se está refiriendo a eso, sino una vida plena. Una vida que realmente es abundante en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, ¿verdad? En todos los aspectos de tu vida. Pero eso sucede cuando tenemos una relación correcta con Dios. Juan 12:46. Jesús está diciendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús ha venido, él identificándose como la luz, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en él no permanezca en tinieblas. Ha venido a sacarnos de las mentiras, de la ignorancia, ¿verdad? Porque quizá haya personas que dicen, yo creo en Dios, quiero creer en Dios, pero estamos atados con mentiras, con áreas de oscuridad en nuestra vida, y Él ha venido precisamente para esto, para que no permanezcamos en tinieblas y que podamos tener esta vida abundante. Y por último, te he dicho 9 versículos. Juan 18:37, Jesús ante Pilatos. Ahora te voy a hacer un resumen, ¿vale? Rápido. Jesús ante Pilatos, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad o testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús ha venido para dar testimonio de cuál es la verdad. Y el testimonio era Él mismo, su vida. Porque imagínate, en aquel tiempo hemos estado hablando, la imagen que se tenía de Dios era la que proyectaba el sistema religioso de aquel tiempo. Dios había escogido al pueblo de Israel para que sea su representante, para que lleve luz y salvación a las naciones. Había escogido a esta nación santa, a una nación de sacerdotes, los había sacado de la esclavitud y había querido hacer una transformación con ellos y encargarle esta suprema tarea de alumbrar al resto de las naciones, de que Dios se manifieste en Israel y a través de Israel para que el resto de las naciones le conozcan. Pero Israel falla el blanco y empieza a pensar que son exclusivos, ¿no? Que hay una exclusividad. Nosotros tenemos al Dios verdadero y no está siendo luz, no está siendo testimonio para el resto de las naciones. Al contrario, está siendo de tropiezo hasta para dentro de su propio pueblo, rechazando a aquellos a los que Dios quiere abrazar. ¿Entiendes? Y Jesús viene porque Dios dice, me estáis entendiendo mal. No me estáis conociendo cómo yo realmente soy. Me voy a hacer carne y voy a caminar entre vosotros para que comprendáis cómo pienso y cómo siento en mi corazón. Y entonces Jesús viene, Dios hecho hombre, y empieza a caminar entre las personas, y muchas personas se escandalizan porque tienen otra imagen de Dios. ¿Entiendes? Y este Jesús lo que está haciendo es dar testimonio de la verdad, de quién es Dios y qué es lo que anhela Dios, de cómo Dios quiere tener una relación con el hombre, con el ser humano.
Podemos resumir la declaración de propósito de Jesús así, de los versículos que hemos leído. Él vino a cumplir la ley, Él vino a servir, Él vino a predicar el evangelio, a dar testimonio de la verdad. También vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, vino a buscar y salvar a los perdidos, vino a dar vida abundante y para que los que creen no permanezcan en tinieblas. Vino a juzgar a aquellos que se creen justos y tuercen la verdad. Este es el resumen de los versículos que acabamos de leer. Y la misión de Jesús estaba conectada con la única misión del Padre, porque no hay otra. La misión de Jesús estaba conectada con la misión del Padre desde el comienzo. Mira, el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es tener una relación íntima con el ser humano. Tener una relación íntima con el ser humano, que las personas le conozcan como Él es realmente y le adoren. Pero que le adoren no por imposición, por obligación, me adoras y punto, no. Me revelo a ti, me muestro a ti, te muestro mi gran amor, te muestro mi bondad y en base a ese conocimiento que tienes de mí, adórame. Vamos a tener esta relación íntima, esta relación personal. Ese ha sido el plan de Dios desde un principio. Ese era el plan con Adán y Eva, ¿verdad? Pero imagínate cuán grande amor de Dios que permitió al hombre tomar su propia decisión. Escuché hace poco, ¿qué clase de amor sería un amor que obliga a hacer lo que uno quiere? ¿Qué clase de amor sería ese? O sea, yo soy Dios y me vas a amar a la fuerza. ¿Qué pensarías tú de un Dios así? Dios es tan bueno y tiene tanto amor que desea tener esta relación con el hombre, pero le da la opción, ese libre albedrío, de que tome sus propias decisiones. Y aun cuando el hombre mete la pata hasta el fondo, sigue desarrollando un plan para redimir y para rescatar al hombre de donde está. Entonces, mira, date cuenta, para llevar a cabo su propósito, Dios tuvo que elaborar un plan de salvación y de restauración para rescatar al ser humano de su condición pecaminosa y acercarle nuevamente a su Creador. Por eso Jesús viene, a veces nos quedamos en el punto de Jesús vino para morir en la cruz y salvarnos del infierno. Y nos quedamos ahí. Y eso es la parte central del mensaje, es la parte central de la Biblia. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Simplemente para que yo esté en el cielo? No, Jesús vino, murió en la cruz para salvarme de mis pecados, para restaurarme, para que yo pueda tener esa relación correcta con mi Creador, para que le conozca plenamente y pueda disfrutar de esa relación de amor que Él quiere tener conmigo. Y cualquiera que llega a ese punto de tener un encuentro con Dios, de ser rescatado, redimido, restaurado por Jesús, se suma a esa tarea y a esa misión de ser un embajador, de ser un enviado del Señor para que otros tengan la misma oportunidad. ¿Te das cuenta? No es que hay no sé cuántos propósitos, hay uno solo. Y Jesús, con todas estas cosas que hemos estado leyendo esta mañana, estaba totalmente alineado con la misión del Padre, que es la tuya y la mía también. No hay otra, no hay no sé cuántas misiones. Por eso decirte, mi propósito personal también debe estar alineado con el propósito de Dios. Te lo decía al principio. La finalidad de descubrir mi propósito no es encontrar satisfacción o bienestar personal. Probablemente eso será una consecuencia. Mira, si tú te alineas con el Señor, probablemente vas a encontrar satisfacción. Probablemente no, es que seguramente no vas a encontrar mayor satisfacción que esa en tu vida. Y vas a encontrar como una sensación de plenitud en tu vida. Por lo tanto, el propósito que Dios tiene para mi vida siempre estará alineado
con su misión en el mundo. Piensa esto, porque como te decía, a veces no estamos ahí dándole vuelta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido en la vida? Y a veces estamos ahí pensando en cosas, pero que están bastante separadas de la misión de Dios, bastante desubicadas de cuál es el plan de Dios. Así que podemos preguntarnos, ¿cómo estoy contribuyendo con mi vida al plan de Dios para la humanidad? Pregúntate esto. El plan de Dios para la humanidad es este, que le conozcan y le adoren en una relación íntima. Si tú has pensado o tienes claro, yo creo que mi propósito es este. Ok, ¿cómo está ayudando ese propósito que tú crees que tienes en tu vida con el plan de Dios para la humanidad? Y de esto que estamos diciendo, a veces surgen pues pensamientos y especialmente pues algunas personas que se denominan ateas suelen hacer este comentario. Y es que argumentan que, pero entonces Dios, un Dios que busca adoración, que quiere que todo el mundo le adore, es un Dios narcisista o es un Dios tirano. Algunos argumentan esto. O sea, que Dios lo que quiere es que la gente le adore, ¿no? Como que necesito que me elogien, que me adoren. Pero déjame decirte algo. Dios no busca adoración por necesidad personal. Mira, si tú le adoras o no le adoras, eso no va a cambiar la posición que Dios tiene. Dios va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo el creador de todo y el que gobierna todo. Entonces no es por una necesidad personal que Dios tenga, ni tampoco porque Dios tenga un concepto más alto de Él que el que debería tener. Eso lo hacemos nosotros los seres humanos, que pensamos, tenemos un concepto más alto de nosotros que el que deberíamos tener. Y eso se llama orgullo, ¿verdad? Dios no. Dios dice que le adoremos porque es el creador de todo. Porque está en la posición que tiene que estar, ¿verdad? Porque ha puesto en nuestro corazón esta necesidad y es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Mira, si Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él y le adoremos, tiene mucho más que ver con una necesidad que el ser humano tiene. Tiene mucho más que ver con que la única manera en la que tú y yo podemos disfrutar de una vida plena es poniendo a Dios en el centro de nuestro corazón. Y entonces Dios dice, adórame porque esto es bueno para tu vida. Adórame porque yo soy tu creador, yo te he creado en el vientre de tu madre. Yo he pensado en ti antes de la fundación del mundo. Y lo mejor que tú puedes hacer es tener una relación conmigo, que soy tu creador y te amo. En el momento en que empiezas a poner tu mira en otras cosas, tu vida empieza a torcerse. Y lo que yo deseo es que tú tengas una relación íntima conmigo y que disfrutes de la vida plena que yo he pensado para ti. Punto principal de este mensaje. Jesús tenía claro para qué había venido. Pero Dios quiere que tú y yo también sepamos para qué hemos venido a este mundo. ¿No? Hemos leído muchos versículos, para esto he venido. Jesús lo tenía muy claro. Para esto he venido. Igual tenía claro para lo que no había venido. Yo no he venido para esto, sino que he venido para esto, ¿verdad? Pero Dios también quiere que tú y yo tengamos claro para qué hemos venido a este mundo. Todos tus dones, todas tus habilidades, todas tus vivencias, buenas y malas, pueden y deben contribuir a un propósito mayor trazado por el Creador. Así que entonces es ahí cuando nuestras vidas tienen sentido y pueden ser usadas para conectar a otros con Dios. Ponte de pie. Y yo te quiero invitar en esta mañana a pararte, ¿no? La Biblia dice que nos paremos,
que preguntemos, pararos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, es un consejo que vemos en la palabra de Dios. Pero yo te quiero invitar en esta mañana en tu vida, ¿no?, a hacer un parón. ¿Y esto qué significa? Bueno, como a veces muchos pensamientos en la mente, muchos planes, muchas metas, ¿verdad? Pero estamos casi a punto de terminar este año. Qué mejor oportunidad, no lo vas a dejar para el año que viene, ¿verdad? Qué mejor oportunidad ahora, antes de terminar este año, que podamos pararnos y reflexionar sobre el rumbo de nuestras vidas, sobre el plan o el propósito que están persiguiendo nuestras vidas. Reflexionar, me gusta esta palabra porque reflexionar significa como si yo estoy aquí haciendo una tarea, lo dejo y doy unos pasos para atrás como para tener una visión más panorámica de lo que está sucediendo. Esto es algo que hacen mucho los albañiles, que al terminar el día dan unos pasitos para atrás y miran, ¿no?, lo que están haciendo, qué es lo que falta, por dónde voy a seguir. Pues esto es importante en tu vida y en la mía, que podamos reflexionar, pararnos y reflexionar. Y pregúntate, ¿sabes para qué has venido a este mundo? Ahí donde tú estás puedes cerrar tus ojos y estar preguntándote o preguntándole esto al Señor. ¿Sabes para qué has venido a este mundo? ¿Estás viviendo, si es que tú crees que lo sabes, estás viviendo coherentemente con el propósito que Dios te ha dado? ¿Sabes una cosa? Un motivo, un gran motivo de frustración, de sentir que la vida no vale la pena, es cuando uno sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Eso por dentro te hace pedazos. O sea, tú vives sin paz en esta vida, vives con ansiedad, vives molesto, vives enojado, ¿entiendes? Cuando sabes que deberías estar haciendo algo y no lo estás haciendo. Peor cuando sabes que Dios tiene un plan para ti y tú lo sabes y no estás caminando coherentemente en base a eso que ya sabes que Dios te ha dicho. O sea, es un sinvivir, es una tortura, literalmente. Entonces pregúntate esto, ¿lo sabes? Y si lo sabes, ¿estás viviendo coherentemente en base a esto? Mira, si no lo sabes y te sientes desorientado, yo te invito a que hoy podamos orar y puedas preguntarle al Señor, Señor, ¿para qué he venido yo? Señor, tú dejaste claros para lo que habías venido tú, pero ¿y para qué he venido yo? ¿Para qué he venido yo a este mundo? ¿Para qué me has traído a este mundo? ¿Para qué has permitido que yo vea la luz un día, ¿verdad? Al nacer. Hay algunos que no llegan a nacer, pero tú sí, y yo también. ¿Entiendes? ¿Para qué, Señor? No quiero sentirme desorientado, Señor, no quiero sentirme sin rumbo. Yo quiero saber. Si tú lo sabes y estás yendo en otra dirección, yo te exhorto en esta mañana a regresar. Regresa al camino, regresa al propósito que Dios te ha dado, regresa a ese plan que Dios en algún momento trazó para tu vida y te lo mostró, te lo reveló. Revisa si tu propósito en la vida está alineado con el plan de Dios. Mira a Jesús como un modelo: servir, predicar, dar testimonio de la verdad, alumbrar, buscar al perdido, llamar al arrepentimiento. Que si entiendo que tengo un propósito, Señor, mi propósito se alinea con tu modelo, está conectado con la misión de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ahí donde tú estás, habla con Dios. Hemos planteado varias opciones. Yo no sé dónde el Espíritu Santo te está hablando a ti. Pero Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, Dios mío, hay personas aquí, Señor, que quizás se están preguntando esto, Dios.
Quizás se lo han preguntado desde hace tiempo o están en esta misma mañana preguntando, clamando, Señor, en su corazón, Señor, ¿para qué he venido yo a este mundo, Señor? ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo, Señor? Hay personas a las cuales tú has rescatado, Señor, has libertado, Señor, has salvado, redimido, Señor. Dios mío, pero tú tienes propósito, Señor, con sus vidas, Señor. Dios mío, hay algunos, Señor, que se preguntan o que nos hemos preguntado en algún momento, ¿para qué sirve mi vida, Señor? Incluso mi vida ha sido tan trágica, Señor, que ¿de qué puede servir? Señor, trae propósito, Señor. Revela propósito, Señor. Habla al corazón en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dios mío, quizá hay personas aquí, Señor, a las cuales has llenado de talento, Señor, a cada uno conforme a su capacidad, Señor. Oh Dios, Señor, que este pueda ser un día de decidir invertir estos talentos en ti, Señor. Oh Dios, poner a tu disposición, trae ideas creativas, Señor. De aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado, ¿cómo podemos, Señor, ponerlas a tu disposición para que sean en beneficio de tu reino, en pos, Señor, de tu misión, de tu tarea en esta tierra, Señor? En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo quiero orar también, Dios, por aquellos, Señor, que sienten que se han desviado, Señor, del plan, del propósito, Señor, que tú les diste en algún momento. Señor, eres tú mismo, Señor, eres tú, Señor, llamándoles a regresar, llamándoles a volver, Dios. Aleluya, Señor, eres tú, Señor, extendiendo tus brazos, Señor, diciendo hay esperanza para ti todavía. Aleluya, Señor, tú eres misericordioso, Señor, eres bueno, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a mirarte a ti como el modelo a seguir. Señor, de que todo lo que tú hiciste, Señor, tiene que formar parte de nuestra vida, Señor. Señor, queremos seguir tus pisadas. Aleluya, aleluya. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero aprovechar la oportunidad. Yo no sé si aquí hay alguna persona hoy que después de haber escuchado el plan que Dios tiene para tu vida, no haya tomado todavía una decisión de seguir a Jesús, de decir, Jesús, o sea, si esto es el plan que tú tienes conmigo, de que yo tenga una relación íntima contigo, que te conozca y que te adore, yo quiero hacerlo porque no lo he estado haciendo hasta ahora. ¿Hay aquí alguna persona que hoy quiera tomar esta decisión de entregar su vida a Jesús? Si hay alguna persona, puedes levantar tu mano para que podamos orar por ti. Aleluya. Todos habéis tomado esta decisión, genial. Pero también quiero hacer otra invitación. Y es que si tú eres de aquellos que sientes que sabiendo el plan de Dios, el propósito de Dios, te has desubicado, te has desviado, has perseguido otras cosas, pero hoy quieres decirle, Señor, yo quiero regresar, Dios, yo quiero regresar, quiero alinearme con tu plan y con tu propósito, pero no puedo hacerlo solo o sola. Necesito oración, necesito apoyo, respaldo, necesito sentir, Dios mío, que tú estás todavía por mí. Si hay alguna persona así y quieres que oremos por ti, ¿puedes pasar aquí adelante? ¿Alguna persona que hoy quiera decir, Señor, yo quiero regresar? Señor, yo un día supe el plan, el propósito que tenías con mi vida, pero reconozco que me he desviado. Reconozco que me he desorientado, me he desubicado. ¿Alguna persona? Puedes levantar tu mano si tú quieres que oremos por ti. Todos encarrilados. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Sí hay una persona, quizá hay más personas. No te dé vergüenza.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Amén, amén. Muy bien, pues vamos a orar por ellos dos. Y si hay alguien más, aprovecha la oportunidad. Amén. Si tú sientes, ¿no?,